Buongiorno, oggi nel nostro ciclo di conferenze dalla Senna a Rio de la Plata, Le Corbusier, i protagonisti del movimento moderno argentino, il professore Fernando Martínez Nespral presenterà El Jardín de los Senderos que se bifurcan, León Durge como ejemplo de la diversidad arquitectónica argentina en la primera mitad del siglo XX. Il professore Fernando Martínez Nespral è docente di storia dell'architettura dell'Università de Buenos Aires e della Università de Belgrano. È inoltre ricercatore dell'American Art and Aesthetic Studies Institute, nel quale è conservato il fondo León Durge, ed è inoltre direttore della Dirección de Archivos de Arquitectura y Diseño della Università de Buenos Aires. León Durge, come gli altri protagonisti che trattiamo nel nostro ciclo di incontri, si sviluppa il suo percorso formativo e in parte professionale tra Europa e America Latina, in questo caso tra Francia e Argentina. León Durge infatti nasce a Parigi nel 1890, dove si laurea poi come architetto presso l'École Nationale des Arts Décoratifs di Parigi, con una formazione classica. Si trasferisce poi a Buenos Aires, dove sviluppa la prima pratica professionale presso lo studio di Alejandro Bustillo, ma successivamente diviene uno dei primi protagonisti del movimento moderno argentino. Le sue proposte non assumono un'unica posizione stilistica, al contrario mostrano una chiara sperimentazione nell'uso del linguaggio delle distinte avanguardie tra neocolonialismo, art déco e razionalismo. León Durge diventa successivamente l'architetto della famiglia aristocratica argentina Ducaux, per la quale realizza numerose opere di carattere diverso, da residenze private urbane, da casas de rentas a case suburbane, per le quali adotta anche stili differenti che seleziona in base alla destinazione d'uso. Negli stessi anni della diffusione del dibattito delle avanguardie e ancor prima del viaggio di Le Corbusier in Argentina, realizza la prima Casa de Renta, la cosiddetta Casa de Renta di Avenida Libertador, che aderisce ai principi della prima modernità locale. Dopo qualche anno Durge realizza il Complejo Soler, poi selezionato da Alberto Sartoris come una delle opere più emblematiche dell'Argentina, ma anche del Sud America. Nella decade degli anni 30 le sue opere vengono pubblicate su riviste specializzate, tra le quali Nuestra Arquitectura e Revista de Arquitectura. Lascio ora la parola a Fernando Martínez Nespral. Bueno, muchas gracias, Federica. Muchas gracias por la invitación. Ahora más o menos voy a tratar de hacer algunas aclaraciones de carácter general, digamos. Lo primero es que elegí a Durge porque, nada, primero fundamentalmente porque lo conozco y he trabajado con ese archivo, y porque es un caso que me interesa. Segundo, naturalmente, por la importancia que vos acabas de destacar. Y tercero, porque se da la suerte, tenemos la suerte de contar con el archivo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y realmente es un archivo muy completo, por el cual Durge conservaba todo realmente y la familia donó todo, con lo cual tenemos mucha información sobre este arquitecto. Pero, más allá de eso, en realidad podría haberse elegido a muchos otros colegas contemporáneos de Durge. O sea, la idea es que lo que yo voy a comentar de alguna manera, la idea que yo quiero transmitir, es que esa era la actitud de Durge, fue muy comparable, o fue un símbolo, digamos, de la actitud que tuvo en general la mayoría de los arquitectos de su momento. Es la opinión mayoritaria en la matrícula. ¿Qué quiere decir? Es personas, algunos de ellos, como el caso de Durge, como vos comentaste, formados en Europa y que luego trabajaron en Argentina, u otros con formación en Argentina, que tenían una trayectoria previa al movimiento moderno, digamos una formación clásica anterior al movimiento moderno, y que luego tomaron el movimiento moderno como una opción.
no se involucraron ideológicamente en la posición del movimiento moderno para decir esta es la arquitectura que debemos hacer. Lo tomaron como una alternativa, a diferencia de otros personajes que van a ser mencionados en este ciclo y que ya han sido mencionados, como, eventualmente como Williams o como Vilar, por mencionar solamente dos, que sí tuvieron un compromiso ideológico con respecto a esa arquitectura, o sea, que sí defendían esa arquitectura como la mejor opción y como lo que había que hacer. En estos casos, Durge, pero digo de vuelta, Durge como representación de la matrícula en general de los arquitectos que estaban ejerciendo en ese momento, lo tomó como una opción. Y manejó simultáneamente, por eso elegí ese título que alude a un texto de Borges, digamos, del Jardín de los Senderos que se bifurcan, en la idea de que ellos tomaron la concepción de que había distintos caminos posibles y que podían ir tomando cada uno de ellos e incluso cruzarse. Hay una cosa que es importante señalar en el caso de Durge y de sus contemporáneos, y es que acá no estamos hablando de una secuencia. Hubo otros arquitectos en otros lugares de América Latina, el ejemplo más claro, por ejemplo, en ese sentido es Lucio Costa, que primero tuvieron formación clásica, después hicieron neocolonial y después fueron modernos. O sea, hubo una secuencialidad. Primero su formación clásica, después la experimentación con temas nacionales en el neocolonial y después la modernidad en el momento de Brasilia. En el caso argentino, de muchos arquitectos argentinos y particularmente el que vamos a hablar hoy, que es León Durge, estas obras son simultáneas. No es que primero hizo una cosa y luego otra. Hizo modernidad y a la par estaba haciendo variantes pintoresquistas o variantes academicistas de manera simultánea o incluso en órdenes inversos, digamos. No hay una secuencia de eso y eso da la pauta de que lo estaban tomando como una opción. Lo entendían como un estilo, eran personas entrenadas en manejar distintos estilos y tomaron a la modernidad como un estilo estético más. Esa es un poco la clave de lo que yo quería transmitir y que sucede en estos casos. Como vos dijiste, León Durge es un arquitecto que nació en Francia y se formó también en Francia, en París, nació en 1890 y llegó a la Argentina ya graduado como arquitecto en Francia poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. En realidad, en ese momento, muchos arquitectos de distintos lugares del mundo venían a Argentina, eventualmente también a otros lugares de América, pero particularmente a Argentina, porque había muchas oportunidades de trabajo, digamos, estaba habiendo un desarrollo económico muy grande y estábamos recibiendo una gran inmigración y había muchas posibilidades de trabajo en este lugar. Posiblemente él en ese momento no pensó venir de manera permanente, pero la casualidad de que cuando a poco después de que él llegó comenzó la Primera Guerra Mundial, hizo que finalmente se quedara. Luego, con el paso del tiempo, se casó con una argentina y ya hizo familia aquí y definitivamente se quedó. Murió en la década del 60 y su obra más importante transcurre entre la década del 20 y el 50. Básicamente es eso. Hay que señalar que Durge, como estaba formado fuera, no tuvo matrícula, o sea, no tuvo habilitación profesional para ejercer en Buenos Aires. Eso limitó en alguna manera su accionar porque tenía que trabajar siempre en colaboración con otro colega que era quien firmara los planos y particularmente también tuvo la suerte o la casualidad de que una familia aristocrática de muchísimo dinero de su momento lo tomara como su arquitecto y hizo una enorme cantidad de obras para esa familia. Luego él consiguió una habilitación provincial en la provincia de Córdoba, que ahí sí le reconocieron su título de arquitecto obtenido en Francia, y por eso es que tiene muchas obras ahí sí para distintos clientes en la provincia de Córdoba. La idea, pero acá nos vamos a limitar fundamentalmente a las obras que él hizo para esta familia, la familia Duo, como vos dijiste,
que muestran justamente en la diversidad de las tipologías y en la diversidad de los destinos de esas obras y la diversidad de estilos que él fue eligiendo para cada uno de los casos, y muestran cómo él, con una mentalidad absolutamente clasicista y academicista, iba eligiendo los estilos según el uso y según las características del edificio que iba a proyectar. El primer caso que me interesaba señalar es la gran residencia principal de la familia. Esta se conoce como Palacio Dubó y hoy es uno de los hoteles 5 estrellas de Buenos Aires. Es un gran edificio que una cadena internacional de hoteles compró y construyó una torre en el jardín, que hoy en día son las habitaciones principales del hotel, pero el palacio se conserva como los salones de fiestas y restaurantes y demás actividades de carácter social. Este palacio tiene una escala monumental, y como era la sede fundamental del poder de esa familia en la capital del país, consideraron ambos, el arquitecto y los comitentes, apropiado realizarlo en un estilo academicista propio de su formación francesa, que es el que vemos en las imágenes también que están aquí. Podemos ver una foto de cómo se conserva actualmente y la fachada, una perspectiva que muestra el frente del edificio hacia la calle y la planta principal, con simetría, monumentalidad, órdenes clásicos, digamos, todos los elementos propios de ese tipo de arquitectura. Luego, él, para la misma familia, realiza una serie de construcciones en distintos lugares. Eran personas, como aclaramos antes, de mucho dinero, entonces tenían una serie de residencias en distintos lugares del país. También realiza en la zona suburbana de Buenos Aires una residencia para esta misma familia, que se llama Hotel Libri, que está en el Gran Buenos Aires Norte. Hoy en día lo llamaríamos una casa de fin de semana. En términos estrictos, en ese momento no existía esa categoría de casa de fin de semana como tal, pero era una casa a aproximadamente una hora de la ciudad, relativamente próxima, que se podía usar para veraneo o para determinados momentos de recreo, con un terreno mucho más grande que el de la casa, con lo cual era una variante más campestre, digámoslo así, pero de la misma arquitectura. Y para esta elige también nuevamente un estilo francés, y en el diseño de sus jardines una clásica disposición de jardinería de tipo francés para ese edificio. Ahora, lo sorprendente es que simultáneamente el señor Dubó, su cliente, tenía, como aclaramos antes, mucho dinero y hacía muchas inversiones, y entre esas inversiones le encargó a Durge la construcción de una serie de edificios de renta. En ese momento no existía la posibilidad de lo que nosotros denominamos hoy ley de propiedad horizontal, que era la subdivisión de los edificios de apartamentos, por lo cual todo el edificio era propiedad de una sola persona que lo rentaba a distintos inquilinos. Y eso permitía, era un ingreso. Los alquileres, las rentas de esos departamentos le generaban un ingreso a su propietario. Entonces, el señor Dubó le encargó, y la familia, porque de hecho hubo varios miembros, le encargaron edificios de renta, edificios de estas características, hoy diríamos edificios de departamentos, en distintos lugares de la ciudad, para fundamentalmente, como vamos a ver en estos casos, para sectores de clase media. Y acá se da la paradoja. Entonces, el mismo arquitecto y el mismo cliente que para los grandes palacios de la familia había elegido estilos academicistas, para estos edificios destinados a la clase media, se permite experimentar con formas modernas, con formas funcionalistas, modernas, racionalistas. Pero repito, simultáneamente, no estamos hablando de algo que hizo después, no es que descubrió la arquitectura moderna, lo está haciendo simultáneamente. Acá, por ejemplo, en este edificio podemos ver que se trata de departamentos pequeños, digamos, son departamentos con un dormitorio o incluso
lo que hoy llamaríamos un monoambiente, que tiene una pequeña división para funcionar como dormitorio. Entonces, para este tipo de unidades pequeñas destinadas a clases medias, incluso no clases medias acomodadas, sino clases medias realmente, el arquitecto consideró que el estilo funcionalista era más apropiado para resolver esos sectores, esas unidades de menor cantidad de metros cuadrados, para optimizar esa menor cantidad de metros cuadrados, que eran lo que podían pagar estos sectores sociales, y a la par que ese estilo depurado de líneas, esa austeridad que iba propia con la modernidad, era apta también para ese tipo de recursos más limitados, digamos, o sea, como una solución para resolver para personas con recursos más limitados. Hay otro edificio célebre de él, que es el edificio de la Avenida Libertador y Malavia, en realidad es una esquina que es uno de los grandes monumentos de la modernidad, que es otro edificio de renta propiedad de los Duo. Este es para sectores de clase media más acomodada, pero de cualquier manera sectores de clase media. Estamos hablando de personas que alquilaban sus departamentos, que no eran propietarios, y personas que tenían acceso a departamentos de 100, 150 metros cuadrados. No es comparable a lo que sucedía con los propietarios que eran dueños de varios edificios de estos enteros y aparte tenían sus distintos palacios. Entonces, si bien este está ubicado en una buena zona de la ciudad, en una zona en un barrio de clases altas, es un edificio, es el acceso a sectores acomodados de la clase media a ese barrio. Y entonces para ese edificio también considera apropiado el estilo moderno de su composición. Este es el que ya mencionaste antes, el edificio Soler, que en español tiene la curiosidad de que es sol y aire, digamos, en francés es Soler, pero en español se puede leer como sol y aire, que es un conjunto de viviendas hecho en el sur del centro hacia el sur de la ciudad, en una zona de clases medias, no específicamente acomodadas, y en las cuales él desarrolla también departamentos pequeños para renta de estos sectores. Todos eran propiedad de la familia Duo, que los construía con el fin de rentarlos. Y acá también, una vez más, adopta esas soluciones modernas, racionalistas, para esta arquitectura que tiene una componente funcional más importante, digamos, que él considera más importante en función de la escala y la optimización de recursos en condiciones limitadas. Pero, y por eso especialmente menciono este otro, eso no era un tema exclusivo de la propiedad horizontal, porque hace este edificio de renta también para la familia en una de las mejores zonas de Buenos Aires, y son grandes departamentos que ocupan todo el piso, que son de renta, pero son para sectores altos de la sociedad, digamos, son personas de sectores altos de la sociedad que pueden tener acceso a estos pocos departamentos. Estamos hablando en definitiva de un edificio que tiene 5 departamentos de gran tamaño, y para estos departamentos que eran para sectores altos, vuelve al estilo academicista. O sea que hay una relación directa entre el estilo, la clase social del destinatario y las prestaciones o los metros cuadrados del departamento. No era exclusivo de los edificios de renta. Acá hay un edificio de renta, pero que está construido a imitación de los palacios. Sería como el palacio del señor Duo, pero subdividido entre 5 familias. Esa es la concepción. El otro es un edificio más o menos del mismo tamaño para una sola familia. Acá está subdividido entre 5 familias, pero como los considera del mismo sector social, ahí se considera apropiado ese mismo estilo. Acá, ya para ir completando lo que yo quería mostrar, muestro otra variante, que es la de la arquitectura pintoresquista. Cuando Dursch, completando esa visión absolutamente academicista, de que hay estilos apropiados según el lugar y según el uso,
cuando tuvo que trabajar en otros entornos más naturales, alejados de la ciudad, eligió estilos pintoresquistas. O sea, ni el academicismo francés de los grandes palacios urbanos, ni el racionalismo de los pequeños departamentos para rentas de clase media. Lo que vemos arriba es una casa de veraneo de la familia Helguera Duó, un señor casado con una de las Duó, en el balneario de Punta del Este, en Uruguay, en un lugar muy exclusivo en Punta del Este, Uruguay. Entonces, en un entorno boscoso y en la costa del mar, él elige un estilo normando que le parece más apropiado para ese tipo de geografía y para ese destino y ese fin, digamos, de vuelta vacacional en un contexto más agreste. Esa sería la expresión. Y las casas que vemos abajo son dos de una larga serie de casas que hizo en la provincia de Córdoba, en el centro del país, particularmente en una ciudad que se llama La Cumbre, que es una ciudad en la cual también varias de las grandes familias de Buenos Aires tenían casas de veraneo en ese entorno montañoso y serrano, digamos, del centro del país. Y él asoció esa geografía serrana con Andalucía, y entonces las casas que estaban en ese lugar las hizo en un estilo andaluz o español en general y andaluz en particular, porque le pareció una geografía apropiada, comparable con la de Andalucía, y en ese entorno hizo esas casas de esas características. O sea que la misma persona y simultáneamente podía ser una casa neoandaluza en las sierras de Córdoba, una casa neonormanda en los bosques y médanos de las playas de Punta del Este, de apartamentos modernos para la clase media, apartamentos academicistas para los sectores de clase alta y los palacios academicistas para la clase alta. Acá la foto de abajo de la izquierda es la casa La Gitanilla, porque estas casas también tenían nombres que aludían al pasado español, que es la casa que se hizo para él mismo. Recordemos esta cuestión de que Dursch finalmente tuvo un reconocimiento especial por la provincia de Córdoba, que le reconocieron su matrícula y podía firmar él los planos, y entonces él terminó haciéndose una casa para sí mismo y su familia en la provincia de Córdoba, y como la hizo en ese lugar, le asignó este carácter andaluz. Distinto de su propia casa que estaba en Buenos Aires, en un estilo totalmente diferente. Esto, para ir concluyendo ya, muestra un poco esta idea, por eso muestro esta imagen comparando las tres cosas. El academicismo del Palacio Duó a la derecha, el pintoresquismo, que puede ser normando en el mar o español en las sierras, pero en cualquier caso es pintoresquismo, y la modernidad en el centro, en uno de los edificios de renta para clases medias. Esto, lo que me interesaba señalar es lo que vengo diciendo de alguna manera desde un principio, que estos fenómenos se dieron de manera simultánea, o sea, que refleja una opinión por la cual recibieron esta arquitectura y la asimilaron como un estilo más. Personas entrenadas en manejar varios estilos tomaron lo moderno como un estilo más. Acá hay un gran historiador de la arquitectura argentino, que fue mi maestro, Rafael Iglesias, dice que la modernidad de nuestro medio puede ser calificada a través de tres términos, que es modernista, modernidad y movimiento moderno, en definitiva. El tema de modernismo alude justamente a esta idea de que en inglés suena totalmente distinto. En inglés es la forma en que se menciona el estilo, en definitiva. Pero él dice que esta idea de modernismo lo entiende como el modernismo como un estilo, la modernidad convertida en un estilo. Estos autores lo que hicieron fue, acostumbrados a manejar varios estilos, tomar el estilo moderno como uno más, y acostumbrados a manejar la lógica academicista por la cual una iglesia, si era una iglesia, debía de ser neogótica, y un salón de baile, como era salón de baile, debía de ser neoversallesco, un
edificio funcional para sectores medios debía de ser moderno. Tomaron la modernidad como un estilo más y lo manejaron de manera simultánea a todos los demás, por lo cual acá no hay secuencialidad ni hay una lógica de, como sí pasa en otros, de adopción de la modernidad después de abandonar los otros estilos, o una adopción convencida de la modernidad desde una posición ideológica. Hay una adopción estilística de la modernidad que genera este modernismo estilístico que fue tan presente en nuestro país hasta incluso mediados del siglo XX. Lo que aparece abajo es la cita de Borges específica, que habla de infinitas series de tiempos en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran. Esto es lo que yo quería señalar, esas ideas divergentes, por un lado en Durkheim y por otra parte en la propia modernidad argentina, que puede incluir personas como Williams, que eran abanderados de esa misma modernidad, y personas como Durkheim, que lo tomaban como un estilo más, y todos esos caminos se cruzan, convergen, divergen, y se aproximan y se bifurcan, como dice Borges, en un recorrido laberíntico, digamos, y bastante más complejo que la linealidad con la cual tradizionalmente se lo aplicava. Muchas gracias. Grazie per il suo intervento e grazie per chi ha partecipato all'incontro e ovviamente per l'interesse manifestato.